Hola, soy Eugenia Flyban y hoy vamos a hablar de Venus en Aries, tratando de darle una mirada práctica, de poder ver en dos cartas natales de personas famosas, muy acotadamente, muy sintéticamente y sin analizar la totalidad de la carta natal, que eso siempre es una mirada muy sesgada, pero así todo vamos a tratar de poner en ejemplos qué puede significar tener una Venus en Aries en una carta natal. Venus va a estar en su signo de exilio, como es Aries, hasta el 16, perdón, de marzo de 2023. Es un signo de exilio porque sabemos que uno de los signos de regencia de Venus es Libra. Aries es el signo opuesto complementario. Entonces, cuando un planeta está en el signo opuesto complementario a aquel del cual es regente, se dice que está en exilio. Y esto siempre sin que sea bueno o malo, esas categorizaciones no las vamos a hacer, pero sí es cierto que no es una energía que le sea afín. Entonces, como expliqué en el video anterior, una Venus en Aries, y más un planeta personal como es Venus, que está directamente implicado en nuestra valoración personal y en los vínculos que vamos a formar a lo largo de la vida, va a tener que de alguna manera pasar por situaciones que le hagan concientizar, que le hagan incorporar y alquimizar esta frecuencia ariana para que sus vínculos y la manifestación de esta Venus, que está ligada al amor, ya vamos a ver, a la belleza y a la creatividad y al valor propio, pueda dar su mejor versión. Entonces, tenemos dos tipos de acercamientos, dos tipos de vínculos en la vida. Uno son aquellos que son coercitivos, que son involuntarios. Puede tener que ver con Marte, algo que sea la fuerza, puede tener que ver con Saturno, algo que deba ser. Y tenemos otros vínculos que son voluntarios, que tienen que ver con Venus. Venus es fundamentalmente un planeta cuya función en el horóscopo es equilibrar situaciones. Es nuestra relacionista pública, es la que sale a relacionarse con nuestro entorno, pero lo que intenta Venus es armonizar y equilibrar situaciones. Cualquier situación que esté en desequilibrio, ahí tendrá que ir Venus para, ¿no?, encontrar el complemento que haga que esa situación vuelva a su estado de equilibrio. Podemos ya entender que si está en Aries, si hay un signo que en principio desequilibre las situaciones, es Aries, porque Aries no piensa en otro simplemente porque es el primer signo del zodíaco y no hay un otro en el comienzo del zodíaco, porque Aries va a buscar, porque Aries es pura acción que desequilibra las situaciones, es intrusivo, es de decisión, es de iniciativa, es de no pensar, ¿no?, como les dije, en la existencia de un otro. Entonces, tenemos esta Venus cuya función es el equilibrio. Venus también tiene que ver con lo armónico, ¿no? Tiene que ver con lo estético, tiene que ver con la belleza. Pero cuando hablamos de belleza en el sentido venusino, no hablamos desde un lugar de bonito, sino que hablamos de lo bello como aquello que se conecta con su verdadera naturaleza, aquello que logra vibrar en su potencialidad máxima porque encuentra lo que quiere. Entonces, Venus está muy ligada a la autoestima. Trabajar a Venus es trabajar la autoestima, porque haciendo eso logramos conectarnos con nuestra máxima potencialidad, estamos en equilibrio y nos abrimos a recibir aquello que nos complementa. Venus es el deseo, pero es un deseo receptivo, es un deseo pasivo, es una energía super yin, abierta como una flor, que seduce, que desde su propio valor, desde su propia armonía, desde esa belleza del equilibrio, se abre para atraer aquello que la va a complementar. Por eso, trabajar a Venus es trabajar los vínculos, pero antes de trabajar los vínculos, es trabajar la autoestima.
Porque si hay una Venus que esté alineada con la naturaleza más primordial de la persona, esa Venus podrá abrirse para atraer aquello que la complementa. Cuando Venus no funciona y la autoestima está baja, vamos a atraer cosas que no tienen que ver con nuestra armonía. Y en el caso de una Venus en Aries, lo que puede suceder es que no reconozcamos esa energía ariana. Pasa mucho en las mujeres, porque Aries es una energía súper masculina. Entonces muchas veces esa energía, por una cuestión de convencionalismo, gracias a Dios eso está cambiando, las mujeres rechazan encontrar o sentir esa parte más yang, más masculina dentro de ellas. Entonces lo que hacen es proyectarla, y muchas veces vendrán situaciones y relaciones, especialmente vínculos, que nos traerán eso que no está en armonía interna, ¿no? Entonces, las Venus en Aries deberán a lo largo de la vida, para llegar a ser esa máxima potencialidad y abrirse receptivamente a los vínculos acordes a la propia naturaleza, hacer una especie de alquimia con esta energía ariana, que en principio no les es la más cómoda, no les es la más afín, porque como les dije, Venus es receptiva, es yin, es pasiva desde un lugar medio confuso. ¿En qué sentido? O medio solapado. No es tan pasiva, porque Venus sabe lo que desea, una Venus que esté en buen funcionamiento, sabe lo que desea, se abre y por supuesto atrae aquello, seduce aquello que desea, ¿no? Pero lo que deberá hacer esta Venus, como dije antes, es alquimizar esta energía ariana, de alguna manera transformarse para reconocer este desequilibrio interno que hay entre la función que viene a desplegar y el traje que tiene puesto, ¿no? Es un traje de guerrera en una relacionista pública, ¿no? Entonces, de esa manera deberá, como les dije, alquimizar, transmutar, hacer consciente, para poder ahí sí conectarse con esa naturaleza ariana y abrirse de esta manera tan particular, ¿no?, a su objeto de deseo, y como vamos a ver, atraerlo un poco yendo a la búsqueda. Porque justamente lo que pasa con esta Venus en Aries es que esa función receptiva venusina se desdibuja un poco, porque lo que va a valorar Venus en Aries, ya sea en un hombre y en una mujer, no importa, en los dos, lo que pasa es que a la mujer le costará más y el hombre estará más, como, igual todo depende de la carta natal, ¿no? Esto siempre hay que tener en cuenta que estamos como sacando de contexto todo, pero sabemos que socialmente al hombre le va a costar menos reconocer esta parte ariana en sus vínculos, y que a la mujer le costará más. Entonces ahí es cuando hay que hacer consciente, para transmutar esto, salir a la vida con esta apertura, que en el caso de una Venus en Aries será absolutamente decisiva, ladeando el sistema, yendo al encuentro de manera asertiva, de manera afirmativa del objeto de deseo, ¿no? Entonces es una Venus que se sale de este lugar tan pasivo, si se quiere, que como les dije es también un poco, entre comillas, pasivo, porque no es que lo venusino se queda esperando que algo venga. Hay una atracción de lo que necesita, pero es una atracción que se ejerce desde un lugar mucho más seductor y mucho menos explícito como la energía ariana. Entonces, nos encontramos con una Venus que va a buscar lo bello, va a buscar la armonía desde una energía de coraje, desde una energía de acción, desde una energía, en el peor de los casos, de ira y agresividad, pero sí con decisión, a veces con un poco de individualismo, a veces con un poco de egoísmo, y como les dije, ladeando mucho el sistema, desequilibrando mucho el sistema. Entonces esta Venus deberá a lo largo de la vida tratar de hacer lo más equilibrado con esto que le tocó, ¿no? Es aprender a bailar con lo que nos tocó. Entonces, Venus irá a buscar su complemento de manera activa. Y esta impronta venusina se nota en las personas. Es muy fácil reconocer una Venus en Aries. Y ahora vamos a ver dos ejemplos, uno en un hombre y otro en una mujer.
Espero que les guste y como les dije, estamos haciendo una especie de súper recontra síntesis. Esto no es un análisis de la carta natal, en este caso de Jack Nicholson, sino realmente un extracto pequeño de cuál es esta función venusina en Aries. Acá tenemos, yo creo que miramos a Jack Nicholson y ya podemos reconocer en él cierta cualidad ariana, ¿no? Más allá que tenga Aries en el medio cielo, tiene una Venus en Aries. Fíjense que tiene mucha tierra, es un sol en Tauro, es una luna en Virgo, y sin embargo, esto apasionado, este fuego, se le nota con solo mirarlo. Y viendo la carta, un poco la vida de él, no la carta, es un personaje bastante particular y nos vamos a limitar un poco a sus vínculos. Dicen que, o cuenta el mito, que ha tenido como 2000 amantes. Y es claro acá que si hubo alguien que fue a buscar ese objeto de deseo, fue él, ¿no? Nadie tiene 2000 amantes si su actitud para con lo que quieren no es absolutamente activa. Tuvo 6 hijos, pero de 5 parejas diferentes. También acá se ve un poco cierta irracionalidad de Aries, ¿no? Si hay un signo que no piensa cuando hace las cosas, bueno, tiene que ver con Aries. Entonces, ha tenido, no todos los hijos los ha tenido con parejas estables, pero sí ya podemos ver que salió al encuentro y salió con todo, ¿no? Cuando se fue a vincular, lo hizo sin pensar, lo hizo impulsivamente. Hizo una película que se llama El difícil arte de amar, ya esto nos da como, me parece muy ariano, muy Venus en Aries, este título, no porque sea difícil, sino porque, bueno, como les dije, sabemos que esta Venus en Aries tiene que hacer un trabajo a lo largo de su vida para lograr vínculos que le hagan bien y atraer sus complementos más, digamos, los mejores complementos, o los que más lo favorezcan, o los que más la ayuden a esta evolución. Bueno, él hizo una película, entre varias que hizo, un montón, El difícil arte de amar, y fue en esa en la que a él se le termina de hacer su fama de mujeriego, ¿no? Tuvo una pareja que fue Angélica Houston, que fue muy conocida, con la que no tuvo hijos, pero fue una pareja muy, muy mediática en su momento, y ella dijo una frase al referirse a él, dice que el vínculo entre ellos les hacía hervir la sangre. Y sabemos que Marte, que es el regente de Aries, rige la sangre, o sea, y acá podemos ver cómo en la forma de vincularse de Jack Nicholson estaba esto sanguíneo, ¿no? Estaba esto del fuego, a pesar de ser un sol en Tauro, a pesar de tener una luna en Virgo, cómo ya se nota esto de hacer hervir la sangre en una pareja. Dice que fue con ella una relación muy tormentosa. No tengo registro que haya tenido actitudes de violencia con sus parejas, pero sí ha sido una persona que ha parado en el semáforo y se ha bajado con un palo a pegarle al auto y ha roto autos de esa manera. Entonces ya le podemos ver esta cosa bastante iracunda, ¿no? Al momento de salir al encuentro con un otro. Era muy infiel, cosa que no necesariamente tiene que ver con esta característica de Venus, digamos, con este emplazamiento de Venus, sino que algo que me parece muy interesante, porque si no vamos a ver siempre la característica negativa de esta Venus en Aries y no es así. Dicen que a pesar del carácter fuerte que debería tener o que debe tener, y de esta infidelidad que fue medio de todos los días, fue medio, digamos, cotidiana en sus vínculos, que todas sus parejas lo quisieron, que todas sus parejas lo perdonaron. Y acá hay como algo muy ariano, y sin emitir juicios, acá nadie está emitiendo juicios de cómo fueron las parejas de este hombre, sino que Aries tiene algo que es muy simple. Es el primer signo del zodíaco, y Aries es pura irracionalidad, pero es una irracionalidad que es impulso, que no guarda rencor, que enseguida cuando termina de hacer las cosas pasa, ¿no? Es como que
es tanto el impulso que es como el fósforo que se enciende y después se apaga. Entonces sí creo que a pesar de lo tormentoso de los vínculos, debe haber sido tener 6 hijos con 5 mujeres distintas, debe haber sido, ya habla de una vida sentimental tormentosa, irracional, impulsiva, intempestiva. Sin embargo, esta cualidad ariana, como esto tan simple y tan básico que tiene Aries, se terminó reflejando en esto que no trajo como odio, como resentimiento, ¿no? Sino que pasa, es un impulso y después queda la persona después de ese exabrupto propio de Aries. Angélica Houston en un momento contaba que en esa relación tormentosa había seguramente muchos celos y que, si bien como les dije, no se ve o no, yo al menos no tengo registros de que él haya sido violento con sus mujeres, dice que a ella incluso le gustaba, y ahí habría que ver la sinastría entre los dos, cómo él la agarraba fuerte del brazo a veces cuando ella estaba por hacer un ataque de celos, ¿no? Que ahí, si bien no se registran episodios violentos, esto sí es, ¿no? Agarrar fuerte a alguien del brazo ya es una actitud que pasa un poco de la raya, ¿no? Y expresa esta potencia y esta fuerza que, como les dije, desequilibra un poco a esta Venus, que es esta relacionista pública tan encantadora. Diane Keaton, que fue una de las actrices con la que trabajó con él y que protagonizó Alguien tiene que ceder, dijo en un momento que besarlo a él era como entrar en un torbellino, ¿no? Y claramente una Venus en Aries es una persona que sale a sus vínculos de manera muy apasionada, con mucha potencia. Si hay un signo que es potente, es Aries, ¿no? Entonces uno se podría imaginar a esa Venus en Aries como un gran torbellino pasando por la vida de una persona. Y dos cosas me interesaron muchísimo de su biografía y que reflejan un poco para mí esta característica de su Venus en Aries, es una de ellas que él desde chiquito sabía que quería actuar. Esto también tiene que ver con la belleza, la creatividad que son propias de lo venusino, tener tan claro ese objetivo y salir a su búsqueda ya desde tan chiquito, ¿no? Y había un actor que a él lo inspiraba, y que era Marlon Brando. Y cuando uno va a ver la carta de Marlon Brando, tiene Sol y Luna en Aries. Entonces, claramente, ya también su objeto de deseo, aunque más no sea desde lo artístico, tenía que ver con una explosión ariana, como es tener el Sol y la Luna en el signo de Aries. Y por último, algo que también me pareció súper interesante de su carta, es que, de su vida, perdón, y que me remiten a esta Venus en Aries, es que algo que él dice que le dio como un tono distintivo en Hollywood, y que es su gran talento, es que a él nunca le importó hacer de malo o hacer de villano. Entonces, en esta búsqueda de lo estético, en esta búsqueda de lo armónico, y en esta forma de manifestar su creatividad, él claramente usó, y por qué no, acá fue una forma de alquimizar esta frecuencia, utilizó esto ariano y dijo, bueno, si yo me voy a tener que expresar, que no me importe, a Aries básicamente nunca le importa nada, pero porque es el primer signo del zodíaco y es único, es primero, no tiene nadie alrededor, entonces a veces puede sonar egoísta, pero esta Venus en Aries no le importó qué consecuencias podía traerle hacer de malo o de villano, y alquimizó, utilizó, ¿no? De alguna manera puso cierta conciencia en este emplazamiento que tiene, y empezó a actuar esta calidad de villano o de mala persona, que a él, como dijo, no le importaba tener esos papeles, no tenía miedo de quedarse pegado. Y de hecho, como les dije, eso es muy ariano, ¿no? Es hacer las cosas y que no importen, y que después ya pasó, enseguida pasa, ¿no? Como no darle importancia. Es una energía muy básica, muy pura, la energía ariana,
que no anda mirando a los costados, no se anda enroscando, ¿no? Entonces, acá creo que este último dato habla un poco de la alquimización de esta energía ariana en este proceso venusino, por el que sin duda, después de 6 hijos con 5 mujeres, y una relación tormentosa con Angélica Houston, con la que no tuvo hijos, claramente hizo o debe haber hecho a lo largo de su vida. Bueno, vamos ahora a otra carta. Ahora vamos a ver la carta de una mujer, que es Renée Zellweger, es otra actriz, espero que los conozcan, yo traté de buscar gente que más o menos sea conocida. Ella también es un Sol en Tauro y tiene una Venus en Aries, y acuérdense que Venus no se mueve muy lejos del Sol. O sea, si tenemos una Venus en Aries, no podemos tener el Sol en Acuario, ¿no? Bueno, en Acuario podría ser, pero no podemos tener el Sol en Libra o en Escorpio. Porque si tenemos, a ver, siempre está en el signo siguiente o en el anterior al Sol, salvo que el Sol esté en los últimos grados de un signo o en el principio, en donde ya sí puede estar en el, ¿no?, en el subsiguiente, anterior o posterior. Pero Venus nunca se separa mucho del Sol. Entonces acá, los dos casos que vimos son dos Soles en Tauro con Venus en Aries. Y acá tenemos a una actriz que dice que desde chica era sumamente inquieta. Esto, la energía ariana, otra vez desestabilizando todo el sistema, da personas muy inquietas, muy enérgicas, con mucho fuego, con mucha pasión. Y parece que ella era una gran deportista, cosa que claramente tiene mucho que ver con una Venus en Aries. La Venus en Aries claramente, mientras una Venus en Libra, por ejemplo, puede estar muy preocupada por lo estético, como lo bonito, no solo como lo bello, es una energía muy femenina, muy yin. Venus, por ejemplo, en su signo de regencia. Una Venus en Aries es un emplazamiento que trae probablemente, y este es uno de los casos, mucha menos importancia a lo estético convencional, ¿no? Porque Venus rige Libra, Libra tiene que ver con agradar a los demás, con recibir la aceptación de los demás. Libra siempre está mirando a un otro, pero una Venus en Aries probablemente no le importe mucho lo que opinan los demás. Entonces ella se ha animado a hacer papeles en donde ha tenido que cambiar, por ejemplo, mucho su apariencia física. La vimos en el diario de Bridget Jones, en donde se ha animado a hacer un personaje que claramente no le mostraba su sentido más estético, ¿no? Y sin embargo se animó a jugar con esto, otra vez con el desprejuicio de Aries, con eso de que mucho no le importa nada. Entonces me parece también que esta es una forma como de alquimizar y de sacarle provecho a este emplazamiento. Hubo algo que también me pareció, y por eso traje este caso, una Venus en Aries, como les dije cuando hice el video anterior, es una Venus amazónica, es una Venus que sale al encuentro, que toma decisiones con una actitud manifiestamente activa y extrovertida. Y ella estuvo de novia mucho tiempo con Jim Carrey, que es otro actor, y a poco tiempo de casarse, ella decidió romper la relación cuando ya estaban todos los preparativos de la boda en marcha. Y esto también es como una especie de novia fugitiva, que claramente no, las Venus en Aries no tienen por qué ser novias fugitivas, ¿no? Pero como acá no hubo ningún problema en tomar acción, en romper, en poner límites, ¿no? En esta cosa ariana, ¿no? Como cuando uno nace que tiene que pasar por el canal de parto y romper lo que haya que romper. Bueno, de alguna manera, esta Venus dijo, si no es lo que quiero, no me voy a quedar acá en una actitud ni receptiva ni pasiva, ¿no? Sino que fue directo a conseguir lo que quería. Y en este caso rompiendo una relación cuando ya se estaba como aproximando el momento de casarse. Y por último, en esta Venus, arquetipo del amor, del equilibrio, de lo femenino, en Aries, en un signo masculino intrusivo de acción y extrovertido, ella fue y es una gran militante
en temas de igualdad de género, ¿no? Entonces también como de alguna manera, y quiero que vean esto, ¿no? Cómo se alquimiza, cómo se transforma estas dos, ¿no?, características o cualidades que parecen un poco como que no se van a pegar nunca, ¿no? La función de Venus con la cualidad ariana. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se hace para manifestarla de la mejor calidad? Y una es esta, ¿no? Es lo masculino y lo femenino, como lo yin y lo yang, condensados en una sola función, y como ella pudo, con esto ariano, ¿no?, de tomar acción, luchar, militar, por aquello que cree justo, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Así que bueno, me pareció que eran dos como ejemplos interesantes. Por supuesto, como siempre digo, estamos haciendo una súper síntesis, extracción de la información. Probablemente haya datos que nos falten, no los conocemos en profundidad, pero a veces es interesante ver en una carta con pequeños ejemplos cómo se puede manifestar un emplazamiento para poder entenderlo, cómo eso funciona, las dificultades que traen y también cómo se pueden expresar de una manera creativa, hablando de Venus, que es un planeta absolutamente ligado con la creatividad. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Beso.